Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, esto es Contacto de Verano, yo soy Mijael Garrido Leca y hoy tenemos un programa especial preparado para ustedes con invitados que van a hablar de los temas más calientes del momento. Me acompaña ya en la mesa el congresista Héctor Becerril, que por supuesto tiene mucho que decir, se ha partido la bancada de Fuerza Popular tras una novela que vamos a examinar y hacer un poquito de arqueología empezara durante la campaña hacia las elecciones del 2016 y luego vamos a conversar con los congresistas Hernando Ceballos y Clemente Flores sobre esta reconstrucción con cambios que parece que todavía no termina de empezar. Así que esto es lo que tenemos para esta noche y sin más preámbulos vamos a ir de frente a conversar con el congresista Becerril sobre lo que ha sucedido en su partido en estos días, congresista. Dura la cosa. ¿Qué tal, Mijael? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo más bien que ya es un tema que ayer terminó, como dije, se acabó la novela de Kenji Fujimori. Yo creo que a partir de la expulsión de alguno de ellos y la renuncia de otros, se acaba este capítulo que en realidad ha venido trastocando el tema político nacional y creo que ya es momento de voltear la página y comenzar a centrarnos netamente en los temas que el país necesita más atención. Congresista, ¿pero se ha terminado el capítulo o la novela? Porque, a ver, efectivamente ha terminado una etapa de tensiones con esta decisión. Pero Kenji Fujimori tiene la voluntad, o al menos ha manifestado la vocación de conformar un movimiento, conformar un partido, y además todo parece indicar que tiene el endoso, por lo menos político, del ingeniero Alberto Fujimori. Entonces, de repente, viene una segunda entrega en esta saga, ¿no? Por eso, para Fuerza Popular, la novela ha culminado. En lo que respecta a los pepequeñis, ya depende de ellos. Pepe Kenji les ha dicho. Así es. ¿Por qué? Me imagino yo, pero explíquenos, por favor. Obviamente que en la vacancia, por ejemplo, ¿acaso abiertamente no defendieron la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski? Votaron por la corrupción, pactaron con la corrupción. Luego, incluso salieron como voceros de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, lo que les corresponde es, pues, justamente los pepequeñis que defiendan a Pedro Pablo Kuczynski. O sea, han dejado de ser los Avengers y ahora son los Pepe Kenjis. Sí, yo creo que les cuadra más pepequeñis. Así es que lo que ellos hagan... ¿Es usted el autor de este nuevo rótulo o ya está difundido? Está creativo. No, hoy día ya salió esto en algunos medios. Es crédito, y hay que dar el crédito a quien se merece, es crédito de Daniel Salaverry. Caramba, tremendo creatividad. Y yo creo que a partir de ahí ellos ya tienen que ver su futuro político. Y yo creo que también es momento que Kenji pueda abrirse un espacio en el rumbo político que él decide hacer. Así es que para nosotros en Fuerza Popular, como te digo, es una novela concluida y terminada. Así es. Ahora, dígame usted, congresista, este pleito que empezamos a ver algunos visos que iniciaba durante la campaña del 2016, recordamos que durante la segunda vuelta, el día de los comicios, Kenji ni siquiera fue a votar. Que ya hablaba pues de algún alejamiento, por así decirlo, porque en política usted sabe mejor que yo que los símbolos son bien importantes, los gestos, y él no fue a votar por su hermana. Entonces ya había una percepción de tensión, de intriga dentro del partido. ¿Esto es real? O sea, ¿desde cuándo se comienza a gestar esta separación dentro del partido que ha culminado ya en una decisión pública y en lo que hemos visto todos los peruanos? Yo coincido y vale recordar que para la segunda vuelta, Kenji dijo, en el hipotético caso negado que Keiko no sea elegida presidenta, el 2021 me toca a mí. Eso dijo textualmente. Entonces, quiere decir que desde ahí él ya tenía intenciones de postular el 2021. Por eso justamente cuando comenzamos el 2016 los 73 congresistas, él de un inicio comenzó a complotar desde el interno contra la bancada, contra los asesores, contra los voceros, contra Keiko Sofía Fujimori. Y él creo que ha tenido la intención de jalarse, llevarse a muchos más congresistas, porque en un momento incluso hablaron pues de 25-30. Lo claro y real es que esa confrontación permanente
ha ido trabajando y finalmente ha logrado pues llevar a 9 congresistas, quienes ayer en conferencia dijeron que Kenji es su líder. Y yo ahí dije, no, cada uno elige el líder que se merece. Así es que al final parecería que lo que él planificó para la segunda vuelta lo ha querido llevar a la práctica. Ahora, el señor Bienvenido Ramírez a eso le contestó bastante fuerte, ¿no? Bueno, él dice que yo no soy nadie. Bueno, no tengo dudas, seguramente está con Alzheimer, no sabe quién soy yo. Pero bueno, sigamos. Yo creo que... De repente han leído mucho. Antes de eso quería hacer una pregunta, congresista. ¿Usted cree que Keiko Fujimori debe ser la candidata de Fuerza Popular para el 2021? Para mí, Keiko Sofía Fujimori es la candidata natural de Fuerza Popular con miras a las elecciones presidenciales del año 2021. ¿Y ella alguna vez ha manifestado en los fueros internos del partido su voluntad de seguir haciendo política y de ser candidata? Bueno, no solamente ha manifestado respecto a política, ella sigue haciendo política todos los días. No digo, pero lo que quiero saber es si su fin es ser candidata en el 2021. No lo ha manifestado, yo nunca le escuchó que se manifieste en ese sentido, pero los que estamos dentro de Fuerza Popular sabemos el esfuerzo sacrificado que hace todos los días y de cómo pues ella el año 2000, desde un fujimorismo en escombros, logró construir el gran partido que somos ahora. Y no es poca cosa. ¿Cuántos años tiene de fundado el APRA? 84. Así es. Luego de eso tenemos Acción Popular y el PPC, más de 50 años. Después de 50 años de historia republicana en el país, recién hay una lideresa que forma un partido de esa magnitud. O sea, eso es un tremendo mérito. 50 años, nadie ha sido capaz en el Perú de hacer un partido tan grande institucionalizado. Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, tiene liderazgo y, para mí, todas las condiciones para ser nuestra candidata año 2021. Ahora, le hacía la pregunta porque ella dijo lo contrario. Vamos a ver unas declaraciones que dio Keiko durante la campaña del 2016. Y esto fue, por supuesto, en otro programa. Y ella dijo primero que Kenji se ha ganado con la votación que ha obtenido el día 10 de abril el hecho de presidir juntas preparatorias y él tendrá que tomar juramento a los congresistas entrantes, pero él ha descartado y ha sido bien claro que él no piensa presidir el Congreso de la República en los próximos 5 años y yo comparto esa decisión que él ha tomado. Y en el 2021 no habrá ningún candidato que se apellide Fujimori. Lo digo claramente y lo he conversado con él. Entonces, de alguna manera, ella, además de hablar de su hermano, está diciendo que en el 2021 ella no va a ser candidata. Sí, son declaraciones en una coyuntura totalmente diferente. Ahora, Kenji responde, ¿ah? Kenji responde en ese momento y le dice, la decisión es mía, solo en el supuesto negado que Keiko no gane la presidencia, yo postularé en el 2021. A eso es lo que me refiero hace momentos en mi comentario. Yo creo que las declaraciones de Keiko han sido coyunturales, sin embargo, yo particularmente y muchos colegas congresistas y mucha gente en el país cree y considera que ella debe ser nuestra candidata natural. Yo estoy visitando el país, he comenzado hace ya 2 semanas como secretario nacional de Organización de Fuerza Popular. Antes de que me cuente y ahí esto, vamos manejando el tema. Me lo va a contar. Congresista, vea usted, Kenji también dijo, Keiko y yo creemos en la alternancia democrática. Y esa alternancia tendrá que darse también por casa, sin dirigencias enquistadas. Y Keiko responde a esto de inmediato y lo escuchamos. Kenji Fujimori, emitidas desde su cuenta personal de Twitter, el Comité Ejecutivo Nacional en sesión extraordinaria, acordando lo siguiente. Aquí no hay espacio para posiciones personalistas y así lo deberán entender quienes pretendan mantenerse en el partido. Ahora, después de esto es que Kenji no va a votar, ¿no? Digamos, este clima de alguna tensión entre los hermanos llevó a que Kenji Fujimori no vaya a votar. Claro, Kenji después dijo que era porque tenía un cuadro de estrés elevado después de este intercambio y todo y no pudo votar. Ahora, en el momento en el que se toma la decisión de expulsar a los primeros 3
miembros de esta mini bancada, que fueron el señor Fujimori, la señora García y el señor Ramírez, hubo algunos días en los que se especuló que no se iban a ir todos. De hecho, la propia congresista letona me dijo aquí que ella había conversado con dos de estos congresistas que habían manifestado su voluntad de no renunciar. ¿Qué pasó? No, yo creo que más bien ya habían anunciado que si expulsan a uno, se van todos. Eso lo habían manifestado. Yo creo que por encima de ese hecho, yo creo que Fuerza Popular como bancada sale totalmente fortalecido de este suceso. ¿Por qué te digo? Porque yo prefiero quedarme con un número menor de congresistas si ellos están en el interno, desde adentro, complotando contra la bancada. ¿Y eso es lo que siente que estaban haciendo? Totalmente. Pero si basta ponernos a recordar qué pasó con Kenji, cuál era el accionar de Kenji respecto a la bancada, votando en contra de toda la bancada. Es decir, eso ya tiene su tiempo. Ante eso yo creo que, y además prefiero que tenemos un número menor, pero que todos tengamos los mismos objetivos, sepamos vivir en democracia, respetando las votaciones de las mayorías, cosa que no sucedía ni con Kenji ni con los 9 que se han ido. Ahora, han perdido mayoría parlamentaria, ¿no? Sí, pero eso es bastante relativo. Si tú te das cuenta, todas las votaciones que hemos tenido en la bancada, nunca Fuerza Popular ha hecho uso solamente de sus 71 congresistas. Siempre hemos tratado de consensuar y hemos votado con 2 o con 3 bancadas, por lo menos con un par más de bancadas. Eso significa que esa búsqueda de consenso se ha dado antes y ahora también se tiene que dar. Así es que no nos preocupa mucho ese tema. Ahora, congresista, el Frente Amplio presentará una nueva moción de vacancia contra el presidente Kuczynski. ¿Fuerza Popular va a apoyar esta moción? Nosotros hemos manifestado que, según nuestros principios de lucha frontal contra la corrupción, si hay pedido de vacancia por nuevos hechos de corrupción, como que ya los hay, vamos a apoyar. Lo que no vamos a apoyar es la moción que ha presentado el día de hoy el Frente Amplio, porque incluye ahí el indulto de Alberto Fujimori. Ese tema para nosotros es oleado y sacramentado, porque el presidente de la República ha hecho uso de esa prerrogativa amparada por la Constitución. Más bien, hay otro pedido de vacancia de la bancada del Nuevo Perú. Habrá que revisarla y en base a eso tomar una decisión. Pero no es poca cosa lo que está pasando. Lo que ocurre es que los medios de comunicación, solamente los dominicales, han hecho conocer hechos gravísimos, más grave incluso que los primeros. Por ejemplo, en el caso de Trasvase Olmos, pero Pablo Kuczynski y su empresa Westfield firman un contrato con Odebrecht para dar asesoría, para financiamiento y para emisión de bonos, ¿correcto? Con el Banco de Crédito. Después de firmar ese contrato, él es nombrado presidente. Y de esa posición de la presidencia le hace ganar la licitación a Odebrecht, y no solamente eso, firma un decreto supremo avalando con plata de todos los peruanos por más de 400 millones para que Odebrecht pueda emitir bonos por 100 millones de soles. Eso es inmoral, eso es gravísimo. Ya, pero entonces estamos claros en que la bancada de Fuerza Popular sí apoyaría una vacancia. Totalmente. Ya, pero entonces aquí ha llegado la hora de la aritmética. Si ustedes me dicen que apoyarían la vacancia y hay 2 otros movimientos políticos que quieren presentar mociones de vacancia, que son el Frente Amplio y Nuevo Perú, el presidente está por lo menos virtualmente vacado. Yo creo que sí. Y en realidad, yo hace mucho tiempo, Mijael, vengo invocando al presidente de la República que renuncie. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un escollo, se ha convertido en un impedimento para que el país pueda retomar su crecimiento, para que el Perú sea viable. Y él tiene que entenderlo. O él cree que la inversión privada, con un presidente como él, con todos los cuestionamientos, más con un pie afuera que adentro, va a concitar inversión privada. Y he notado que es un presidente con graves temas de corrupción, debilitado completamente. Ya comenzaron las huelgas, las marchas, las calles. Esto va a ser insostenible.
Así es que lo mejor que puede pasar al Perú es que el presidente conscientemente dé un paso al costado y asuma a Martín Vizcarra como corresponde y se mantenga en el gobierno hasta el 28 de julio del año 2021. Pregunta, si es que usted está tan seguro de esto, que me lo afirma con total convicción, ¿por qué Fuerza Popular no presenta directamente una moción de vacancia? ¿Por qué esperar a que lo haga otro? Nosotros no tenemos ningún problema en presentar una moción de vacancia, pero si ya lo presentó, digamos, la bancada de Nuevo Perú, pues no hay ningún problema. Mañana lo estudiaremos, conversaremos, porque recién hoy día supuestamente no lo ha presentado. Lo tiene. Lo ha anunciado. Lo ha anunciado. Entonces habrá que revisarlo, consensuar, y si vemos que los argumentos son respecto a la corrupción, no hay ningún problema en firmarlo y después seguramente cuando ya se tenga que votar en el Pleno nos vamos a sumar. Ya lo demostramos, Mijael. Nosotros hemos votado por la vacancia por corrupción. Estamos claros. Pregunta aquí, congresista. ¿Qué pasa si los fundamentos del pedido de vacancia de Nuevo Perú no pasan exclusivamente por la corrupción, sino por el indulto a Alberto Fujimori, que es harto probable? Sí, yo ya lo manifesté. Nosotros vamos a apoyar la vacancia presidencial si es por casos nuevos de corrupción, no por el tema del indulto. Si tiene el tema del indulto, nosotros no vamos a apoyar, porque estamos convencidos que en el indulto se ha hecho justicia con Alberto Fujimori, sentenciado más que por hechos, por teorías, con una sentencia que se realizó mucho tiempo antes, incluso que comience el proceso. Eso lo sabe todo el país. Dime una cosa, ¿usted conoce a Alberto Fujimori? Claro que sí. Se lo digo porque la congresista Cuculiza ha declarado justo con Mávila hace un rato aquí en Canal N, algunas declaraciones en las que incluso lo menciona. ¿Lo ha ido a visitar recientemente? ¿Ha estado viéndolo? Incluso te digo, yo fui invitado el año 2011 para postular al Congreso por Alberto Fujimori. Yo conozco a Alberto Fujimori, le he visitado muchas veces, hemos almorzado en la Iroes, o sea, siempre ha habido una relación fluida y para mí él es nuestro líder histórico. Nosotros, los fujimoristas, hemos asumido el pasivo y el activo del gobierno de Fujimori. Así es que, bueno, si Lucha ha manifestado de repente que no lo van a visitar, no es mi caso. Yo sí... ¿Le parece si escuchamos algunas de las declaraciones de la congresista, la ex congresista Cuculiza, para comentarlas? Claro. Es una pena muy grande, porque todo fujimorista que verdaderamente quiere el fujimorismo debe estar hoy día en medio con el corazón partido, porque los dos son buenos muchachos, los dos, tanto Kenji como Keiko, son dos personas buenas, pero desgraciadamente han surgido desavenencias muy fuertes, especialmente en el entorno de Keiko, y que Kenji ha tratado de decir que se cambie ese entorno y ahí ha venido la gran división. Yo creo que estos dos hermanos todavía tienen chance de entrar en la reconciliación. Separados no van a hacer mucho, juntos van a hacer bastante. Entonces, todavía queda tiempo para poder arreglar esta situación y decirle a Kenji que ceda un poquito y a Keiko que ceda. Sobre todo a la señora Ana Vega. Un día conversando con el presidente me dijo esto. Yo he tenido en Palacio a la señora Ana Vega mucho tiempo al lado de Keiko cuando la señora Susana se fue. Y de lo cual le agradezco, le dijo, porque fue una buena compañía. Pero, ¿qué pasó con esa señora que nunca más vino a verme? ¿Qué pasó con esa persona que yo la trataba como si fuera una hija más? Entonces, qué ingratitud, digo yo, ¿no? De haber estado en una situación así y nunca haber ido. Cuando yo le decía a Ana, ¿por qué no vas a ver al presidente? Sí, a Lucha sí voy a ir. Y son situaciones que uno no debe dejar pasar, porque si hay algo en la vida que un ser humano tiene que ser, es grato, es agradecido. ¿A usted le parece que hay una posibilidad todavía, como plantea la señora Cuculiza, de que Keiko y Kenji se reconcilien cediendo un poquito? La colega Lucha Cuculiza, a quien quiero y respeto, yo creo que lo está llevando el tema político a un tema familiar. Ese no es un tema familiar, no es un tema de reconciliación entre hermanos. Yo creo que ahí no hay ningún problema. El tema es político y políticamente el tema de Kenji está zanjado hasta ahora, fuera de la bancada. Y yo creo en concordancia con las últimas expresiones de él, seguramente pronto va a renunciar al Partido Fuerza Popular. O sea, para mí es un tema que ya totalmente zanjado
y que no tiene vuelta. Pero es complicado, congresista, decir que no es un tema familiar, pues, porque los dos han heredado el capital político que su padre generara durante su gobierno. Y si bien lo han trabajado cada uno por su lado y han hecho mucho trabajo institucional a la hora de fundar este partido, es complicado decir que no es un tema familiar cuando estrictamente hay dos hermanos peleándose por la herencia política que generara un padre. No, no es cierto. A ver, en primer lugar, tengo entendido, y has podido ver tú seguramente el día que viene el Papa, ellos como hermanos no tienen problema. El tema ha estado cuando Kenji primero dice que él lo único que busca como político es el indulto de Alberto Fujimori. Ahí coincidimos con todos nosotros, también queremos el indulto de Alberto Fujimori. Pero no solamente queremos eso, nosotros queremos transformar el país. Pero cuando Kenji finalmente, con el apoyo de todos, finalmente logra el indulto de Alberto Fujimori, va por más y dice, ahora exijo que renuncien los asesores de Keiko Sofía Fujimori, no asesores de bancada. Y pide también que se reestructure el partido a nivel nacional. Ahí le pido disculpas. No solamente pide que renuncien, sino que los acusa de algo que es de alto calibre, porque acusa a la señora Ana Vega y al señor Pierre Figari de complotar contra la libertad de su padre. Así es. Totalmente fantasioso, ¿no? ¿Por parte de Kenji? O sea, claro, dos personas que son asesores de Keiko Sofía han tenido injerencia sobre el presidente Ollanta, sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski, para que no indulten a Alberto Fujimori. O sea, pues eso no se sostiene bajo ningún análisis, ¿no? Fantasioso ese tema. Entonces, pero también pide que se reestructure el Partido Fuerza Popular, que se cambien a los coordinadores regionales. Claro, él dice reconciliación igual reestructuración. ¿Qué buscaba? Buscaba en buena cuenta hacer modificaciones en el partido para hacerse él de un partido en realidad que el esfuerzo mayor, en su estructuración, en su desarrollo y en su crecimiento ha sido de Keiko Sofía Fujimori y justamente con un grupo de personas de su entorno que se ha hecho posible este gran partido Fuerza Popular. Ahora, ¿quién ya ha hablado ya abiertamente en esta conferencia de prensa que diera luego de la expulsión y de la renuncia de los otros 7 congresistas de un nuevo proyecto político? Kenji ha dicho que él va a formar un nuevo partido, además ya se han empezado a barajar algunos nombres, él ha dicho que va a construir una nueva ruta hacia la política. Y acá hay una pregunta que quiero hacerle, que es que Alberto Fujimori sigue siendo dueño de un capital y de un carisma y de una aprobación por lo menos del 50% de los peruanos, como las encuestas dictan siempre. Si es que Alberto Fujimori virtiese ese apoyo en calidad de trasvase a Kenji, ¿cree usted que tiene alguna posibilidad política, Kenji, de generar un nuevo fujimorismo? Bueno, lo que tú manifiestas es un tema bastante, es hipotético, ¿no es cierto? No se sabe si se va a dar o no. Lo claro y concreto actual es que el fujimorismo está representado por Fuerza Popular, cuya única presidenta y lideresa es Keiko Sofía Fujimori. Lo que va a pasar más adelante, lo que haga Kenji, o lo que decida hacer el expresidente Fujimori, bueno, es decisión de ellos y en el camino se verá. Yo recuerdo que Alberto Fujimori, cuando había alguna desavenencias, incluso en la elección pasada, manifestó siempre que la lideresa del Partido Fuerza Popular y él avala y ha pedido que apoyen a Keiko. Pero por encima de eso, pero yo acá veo un partido... Antes de cambiar de tema, congresista Becerril, yo le digo una cosa, el fujimorismo de alguna manera evoca a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori ha trasladado a través de Keiko su capital político, su herencia política a Fuerza Popular. Sin embargo, una de las personas más cercanas a Alberto Fujimori, que es la congresista Cuculiza, hoy, frente a la pregunta de Mávila Huertas, en la que le dice, ¿quién cree usted que encarna mejor los ideales de Alberto Fujimori? ¿Keiko Fujimori o Kenji Fujimori? No sé si ve usted la respuesta. Acá la tenemos. O no sé si la pedí demasiado. Ahí está. Para mí, Kenji. Sí. No sé, porque es así, es simple, sencillo, humilde, que está al ras de la gente, que lo necesita,
En fin, pero ya ahí llega un momento en que el presidente pues tendrá la oportunidad de hablar con los dos y ojalá que esto se arregle. Primero que nada, perdóname, Vanesita, porque te pido el video en 2 segundos y te echo correr. Ya. Cuenta. Permíteme explicarte. No es cierto cuando tú dices, por ejemplo, el 50% del fujimorismo, de Fuerza Popular, está dado como tú lo pones como una herencia. Recuerda tú, el 2000, ¿cómo está el fujimorismo? En escombros. ¿Tan es así? ¿No? ¿Tan es así? Claro que sí. Sacamos 7 congresistas. Con ese capital iniciamos. Luego tuvimos 13, luego 37, luego 73. Entonces no pues fue el 50% como dices. Fuerza Popular es un partido que Keiko lo ha levantado a pulso. Ella. Entonces, creo que estamos sobredimensionando en realidad, y hay una encuesta de último fin de semana. Cuando vemos la aceptación de Keiko a nivel general, tiene una buena aceptación, un poco más alta que Keiko. Pero cuando nos centramos solamente al fujimorismo, Keiko tiene una mayor aceptación. ¿Sabes por qué? Porque cuando es abierto, hay gente de izquierda, los caviares, que votan exprofesamente por Kenji, no porque quieran o sepan o crean que él debe ser o tiene las condiciones de un liderazgo, sino simplemente para debilitar, para querer romper a nuestro partido. Eso es clarísimo y demostrado con la misma encuesta, ¿correcto? Entonces, dentro del mismo fujimorismo, Keiko tiene una ascendencia muy importante. Así es que yo no me preocupo, más bien en eso, más bien me preocupo en seguir trabajando, estructurando la base del partido a nivel nacional, porque eso es lo que estamos haciendo y eso nos da resultados. ¿Se ha planteado, congresista, la posibilidad, hipotética, claro, ¿no?, de que en el 2021 Kenji se presente a la presidencia y compita contra su hermana? La verdad que yo veo bastante lejana esa posibilidad. ¿Por qué? Hacer un partido, No, Mijael, ¿cree que le faltan condiciones a Kenji? aparte de eso. No, pero desarrólleme eso, que me importa Sí, mucho. sí. A ver, hay dos cosas. Hacer un partido no es fácil. No, demora años, eso lo Así sabemos. es. Con firmas. Y que ese partido que llegue a fructificar como Fuerza Popular toma su tiempo, toma sus años. Y yo sinceramente creo que una persona como Kenji, que va muy de vez en cuando al Congreso, participa en una sola comisión. Entonces, ¿cuál es el liderazgo que él puede ejercer? Yo sinceramente veo bastantes limitaciones en esas aspiraciones presidenciales, si él lo tendría. ¿No le ¿cierto? parece que Kenji Fujimori es un líder? No, porque el liderazgo no se hereda por un apellido. El liderazgo se construye con el ejemplo, con el trabajo, como lo ha hecho Keiko Sofía Fujimori. Pero Kenji ha sido el congresista más votado, algo de liderazgo tendrá, ¿no? Si hablamos de congresista más votado, la congresista más votada en la historia republicana del país, en otros tiempos, cuando todavía sacamos 7 congresistas y no lo que tenemos ahora, es Keiko Sofía Fujimori. Ella sacó más de 600.000 votos, Kenji ha sacado algo de 500.000 más, 500.000, entonces, mira las condiciones. Cuando sacamos 7 congresistas, esa votación tuvo Keiko. Ahora, pues obviamente es fácil, ¿no? Ahora todo está armado. Entonces hay una gran diferencia entre Kenji y Keiko. De acuerdo, pero que 500.000 de peruanos voten por uno, sí habla de algún nivel de liderazgo, pues, congresista. Yo me presento a las elecciones y por mí vota mi mamá y mi tía. O sea, 500.000 es 500.000. Y ojo, y eso también es relativo. Porque si tú No, ves... no, mi mamá y mi tía votan por mí. No. Eso no me relativice mis No, cariños. la cantidad de votos que sacas es relativo. Porque si tú ves... Por la cifra repartidora, dice. No, si tú ves cuántos votantes hay en Lima y sacas 500.000, saca tu cuenta, cuántos votantes hay en regiones menor y qué porcentaje has sacado. Eso se mide en porcentaje, no se mide en número de votos. Y te aseguro, hay congresistas que en porcentaje han sacado mucho más votos que en estas elecciones. Eso lo hemos calculado y eso es totalmente cierto. Hagan el cálculo. Ya, pero entonces, ¿usted me dice que Kenji Fujimori no tiene ningún tipo de pasta de líder? Para mí no. ¿En ningún calibre? No, para mí no. ¿Por qué? ¿No le parece carismático, empático, que tiene una idea con la gente, humilde, campechano? Es que el liderazgo no es solamente tener carisma. El líder
tiene que ponerse al frente, tiene que dar el ejemplo, tiene que trabajar, tiene que demostrar a los congresistas que él en realidad está entregado, en este caso si es congresista, a su trabajo. ¿Qué liderazgo puede tener alguien que muy de vez en cuando va al Congreso? Cuando se le dice, la mayoría de congresistas tenemos 4 o 5 comisiones. Cuando a él se le pide que tenga una comisión más, bueno, no la asume, pues. O sea, se le hace imposible imaginarse un gobierno de Kenji Fujimori. Totalmente. Ahora, y cuando usted dice que el liderazgo se ejerce, que se agrupa, se aglutina a las personas y se empuja por un objetivo, ¿no le parece que de alguna forma u otra esto es lo que Kenji ha hecho considerando que ha formado esta mini bancada de los Avengers? Bueno, pues entonces su liderazgo es con 10 congresistas, con 9 congresistas. Superhéroes. O sea, ¿no cree usted que llegue a ningún lado la carrera política de Kenji? Yo dudo mucho en realidad, porque yo ya tengo trabajando con él 6 años y no veo ningún liderazgo que vaya a ejercer a nivel nacional. Usted, en la última vez que tuve la suerte de conversar aquí en el estudio, me dijo que ni siquiera lo respetaba a Kenji Fujimori. Y yo creo, como congresista, de eso estamos hablando, uno se gana el respeto con los resultados. Pregunto yo, 6 años, ¿qué cosa importante ha hecho Kenji? ¿Qué ley importante se conoce? Ninguno. Y dígame una cosa, ¿qué concepto tiene de los Avengers? Me duele un poco decir Avengers, ya le he dicho. Y yo ya te dije, no son Avengers, son Pepe Kenjis. Así de claro. No, yo creo que seguramente ellos buscan un futuro político y han decidido irse con Kenji. Yo no lo voy a juzgar a ellos en realidad. No, pues juzgue los congresistas, si es usted un político, para eso está. No, Júzguelos un poquito, claro que júzguelos. Yo creo que el país sabe perfectamente cuál es la posición de cada grupo. Nuestra posición ha sido clara, por ejemplo, respecto a la corrupción, lucha frontal. La vacancia estaba dada por incapacidad moral del presidente, que cada día se corrobora más. Y a propósito, permíteme decir al país y invocar al presidente, ¿hasta cuándo Pedro Pablo Kuczynski va a tener en la mecedora a todo el país? ¿Cuándo va a ir a la Comisión Lavallato? Se ha dicho que entre el 10 y el 17 de febrero. No quiere poner fecha. O él ya de antemano se siente corrupto y por eso no va. Eso es grave en realidad. ¿Usted cree que el presidente es un corrupto? No tengo ninguna duda. ¿De que el presidente es un corrupto? Obviamente. Si es que él utilizó su cargo de ministro para hacer negocios con esta empresa corrupta Odebrecht, le mintió al país descaradamente y cada día se conoce más relaciones con esta empresa. Habló de la muralla china. ¿Qué muralla china finalmente? Hace el contrato con Westfield y después sale cobrando First Capital y él personalmente. Entonces, o sea, nos volvió a mentir a todos los peruanos el día de la vacancia. Y para mí eso es corrupción y el presidente Pedro Pablo Kuczynski para mí está incapacitado moralmente para gobernar al país por sus actos de corrupción. Ahora, si usted me dice que esto es corrupción, el presidente tendría que enfrentar un proceso penal e ir preso. El presidente va a enfrentar seguramente una vacancia y en su momento, yo no tengo ninguna duda, en su momento seguramente habrá una acusación constitucional y eso tendrá que seguir su Eso camino. es si es que sigue en el cargo, si no, se va al fuero civil directamente. No, porque finalmente La impunidad se tiene prolonga. 5 años. De acuerdo. Una última pregunta, congresista. Cuando usted dice que no va a emitir un juicio de valor sobre los Avengers, me dice que ustedes representan la lucha contra la corrupción y que el presidente es un corrupto. Bueno, ellos representaron las antípodas de eso porque votaron de manera distanciada. Entonces, ¿usted cree que los Avengers son los representantes de la corrupción? No, yo creo que ellos avalaron la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, lo avalaron. No hay mucha diferencia, ¿no? Uno puede pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión. Una cosa es que tú cometas actos de corrupción, otra es que tú avales actos de corrupción. Y ellos avalaron los actos de corrupción con su voto de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, ¿usted cree que Kenji Fujimori lideró una campaña de aval a la corrupción? Avalaron la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski y ahí está demostrado con sus votos y eso todo el Perú lo sabe. Bien, congresista, ha sido un gran gusto conversar con usted, como siempre, espero tenerlo pronto para conversar de este y de otros temas que viene la cosa complicada. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos aquí en Contacto de Verano. Muy
bien, estamos de vuelta en Contacto de Verano, son las 11:38 de la noche y nos acompañan los congresistas Hernando Ceballos del Frente Amplio y el congresista Clemente Flores de Peruanos por el Cambio para hablar de la reconstrucción. Antes de hablar de este tema que es fundamental, quería preguntarle, congresista Ceballos, el Frente Amplio habló en algún momento de una nueva posibilidad de presentar un pedido de vacancia. Hoy Nuevo Perú ha anunciado una posibilidad similar. ¿Esto va? Claro que va. Además es un tema de principios, el tema de la vacancia. Nosotros no hemos cambiado nuestra posición en relación con lo que tiene que ver con la capacidad o incapacidad moral del presidente. Nosotros consideramos que hay suficientes elementos desde el punto de vista de la lucha anticorrupción que lo involucran al presidente, y además pensamos también que la forma en que se manejó este tema del indulto lo descalifica también, ¿no? Entonces es nuestra posición, nosotros la mantenemos y entendemos que, bueno, Nuevo Perú ha generado una solicitud de vacancia hoy, la ha presentado. Vamos a ver qué punto de coincidencia pueden existir, ¿no? Congresista, hace un momento conversaba yo con el congresista Becerril y me decía que si es que se presentara una nueva solicitud de vacancia del presidente, Fuerza Popular la va a apoyar siempre y cuando no pase por el tema del indulto. Tenemos aquí a un representante del Frente Amplio que nos dice lo mismo y Nuevo Perú ya dijo lo mismo. Si hacemos una suma básica, el presidente está vacado. ¿Qué van a hacer desde la bancada del oficialismo y desde el gobierno para evitar esto? Bueno, yo creo que primero lamento la forma como está actuando Frente Amplio, Nuevo Perú, ¿no? Generando una inestabilidad en el país, ¿no? Porque creo que más allá de los apetitos políticos, personales, está el país. No están pensando en el ciudadano de a pie, el que quiere un puesto de trabajo, el que quiere que la economía se reactive, que este proceso de la reconstrucción avance. Tenemos los problemas de los campesinos, como el tema de los paperos, entre otras cosas, ¿no? Situaciones realmente que al país, ¿no? Quiere soluciones, pero están entrando más al tema político, ver esta situación de coyuntura, en qué momento avanzamos más despacio y dejan de lado realmente el país. ¿Le parece que dejan de lado el país, congresista? Claro, si entendemos que hay que dejar de lado todo lo que tenga que ver con la corrupción, con la falta de transparencia. Este es un país donde lo que más le duele a la gente, además de que no se resuelven un montón de problemas sociales, es que encima de que ha habido un crecimiento que no ha incluido a la gran mayoría del país, saber que mucho dinero que podría usarse para atender necesidades fundamentales de la gente se va en la corrupción. Por eso es que decimos, cuando hablamos de la vacancia, no hablamos solo de la vacancia de PPK, decimos, la verdad que este país está para que se vayan todos los corruptos. La gente tiene la sensación que estamos casi en un narcoestado, que estamos en un país donde todo vale, donde levantas una piedra y encuentras gobernadores regionales, alcaldes, funcionarios, congresistas, todos con serias acusaciones, ¿no? Entonces decimos, ¿qué país estamos construyendo, ¿no? Esto es un problema menor, esto es un problema que tenemos que mirar para otro lado. Y nosotros pensamos que no. Si queremos construir un país diferente, no podemos tener una doble moral. ¿Y le parece, congresista, que es viable atacar este problema de la corrupción, las investigaciones que correspondan a lo que se pueda endilgar al presidente, y por otro lado, y al mismo tiempo, resolver estos problemas que afectan a la ciudadanía, que afectan a los más pobres, que generan zozobra en el pueblo? Es que vamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Tenemos problemas en el país, entonces vamos a disculpar la corrupción. ¿Acaso son dos problemas diferentes? ¿No tiene una vinculación íntima lo que está pasando en el país, ¿no? ¿O acaso el tema, por ejemplo, de los medicamentos no tiene nada que ver con temas de corrupción? Congresista, ¿le parece que echar luz y poner manos a la obra en estos temas que usted ha mencionado es disculpar la corrupción? No, nosotros en ningún momento somos uno de los principales en nuestra bancada que hemos presentado proyectos de ley de lucha contra la corrupción. ¿Cómo cuál, por ¿No? ejemplo? El tema, para no que se prescriban los delitos de corrupción, ¿no? Ya, pero eso es contra delitos que Para se no tener cometieron. para no tener funcionarios corruptos manejando recursos del Estado. Alcaldes, gobiernos regionales o cualquier otro funcionario o ministro. ¿no? Ya, pero a O lo sea, que voy es a que si es una que... cosa es hablar, otra cosa es que realmente se están presentando Yo proyectos sé, para congresista, lucha contra la corrupción. Pero ese proyecto, si uno entiende el principio básico del derecho penal, que es que solamente se puede aplicar la ley más favorable al reo, entra en vigencia y solamente funciona para quienes cometan actos de corrupción de aquí en adelante, ¿no? Entonces, creo que el Perú, está muy bien eso, pero creo que el Perú tiene una herencia de corrupción Nosotros larga. en ningún momento hemos visto
que se investigue. Todos los gobiernos que han pasado y si hay hechos de corrupción, que se investiguen, ¿no? En ningún momento. El presidente se ha puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación, ha abierto su secreto bancario, que le investiguen a profundidad. Y creo que ese es el canal. Pero acá lo que se están haciendo es no porque supuestamente ciertas operaciones que se están investigando y todavía no tienen un hecho concreto. No hay un informe real donde se haga, se demuestre, ¿no?, cuáles son los hechos de corrupción y que el presidente se haga su descargo. Ni siquiera el presidente todavía lo han escuchado y ya se está hablando de un tema nuevamente de vacancia. ¿Esto qué genera? Me imagino la inversión miedo privada, la tanto. De acuerdo. ¿No? ¿Quién quiere invertir? ¿Quién genera los puestos de trabajo en el país? De 10 puestos de trabajo, 8 lo genera la empresa privada y 2 lo genera el Estado. De acuerdo, y en pero este caso, eso no quita, en este caso el Frente Amplio pues tiene otro concepto de mirar el tema económico. Ellos creen que haciendo el Estado empresa, no vamos a generar el dinamismo económico, cosa por el estilo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Lo que acá se trata es que no le vamos a meter miedo a la gente. Pues sí, mira, acá se puede generar un clima de inestabilidad, ¿no? Se pueden asustar. Pero concreto, si, a ver, ¿cuáles son los hechos de cuestionamos corrupción al presidente, ¿no? ¿Cuáles son los hechos de corrupción que tú crees que Pero ¿qué más hechos de corrupción? A ver, si las empresas que son propiedad del presidente, y esto no lo ha podido desmentir Kuczynski, las empresas que son propiedad del presidente privados, de privado a privado. Han hecho negocios con Odebrecht cuando Kuczynski estaba en funciones, era premier y era ministro de Economía. Kuczynski ha recibido a Barata más de una vez. Y cada vez se van sumando más elementos. Todos los ministros reciben empresas privadas. Se van sumando cada vez más elementos de la vinculación de Odebrecht con las empresas de Kuczynski, ¿no? Incluso cuando Kuczynski estaba en funciones. Entonces, no vamos pues a caer en el plano de que Kuczynski no sabía nada de Odebrecht, ¿no? Entonces, él ha mentido al país, porque sí lo sabía. Pero yo quiero insistir en un tema, ¿no? Porque parecería que el eje central es que Kuczynski se va y se acaba la corrupción, y eso no es así, ¿no? La posición nuestra, la del Frente Amplio, en relación con la vacancia, es porque entendemos que no podemos disculpar a un presidente que no ha mostrado la altura moral para mantenerse. Pero eso no significa que se acaba la corrupción. Nosotros decimos, necesitamos en este país emprender una serie de medidas que tienen que ver incluso con los cambios de constitución para impedir que la corrupción se institucionalice. Y eso no significa que nos dejen de preocupar grandes problemas nacionales. Muy por el contrario, son dos cosas distintas. Ahora, lo que pasa, el Frente Amplio pues quiere un modelo similar a lo que hace Venezuela, ¿no? Es verdad. O sea, cree que Venezuela es el país de la maravilla, hay que mirar, es un ejemplo de país, cuando ahí no hay hechos de corrupción. Es tremendos hechos de corrupción cuando las instituciones ahí no tienen la libertad de expresarse, los medios de comunicación están sometidos, tantas cosas, ¿no? Pero para ordenarnos, congresista, vamos a definir categorías. ¿Usted cree que en Venezuela hay una dictadura? No, no creo. Pero eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. No, pero es que me parece importante por lo que le acaba de decir. No, es que estamos hablando de un tema de la corrupción. ¿Hay corrupción en Venezuela o no hay corrupción en Venezuela? Sí, Venezuela? yo creo que sí hay corrupción en Venezuela. Y creo que tenemos un gobierno... ¿Y el modelo de Venezuela económico cómo lo maneja? ¿Crees que es el correcto? Sí, que responde el congresista. Y yo creo que hay grandes problemas en Venezuela, pero esa es otra cosa. Pero nosotros, mira, a ver, podemos sentarnos... Es que es el tema político. Ustedes quieren encaminar al país a ese lado. Podemos conversar el tema Venezuela. Pero lo que estamos hablando es del Perú, ¿no es cierto? Y de la necesidad de definir luchar contra la corrupción. ¿Qué tipo de rumbo vamos a seguir? Vamos a seguir disculpando la corrupción. Vamos a seguir disculpando, por ejemplo, que tenemos una comisión Lavajato que mira solo con un ojo y con el otro no. Vamos a seguir disculpando que tengamos congresistas donde hay denuncias que han tenido vinculaciones con actos delictivos y está todo bien. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en la necesidad de construir un país diferente. La gente está harta de la corrupción en este país. Bien, congresista, tengo una pregunta puntual sobre la posición suya y del Frente Amplio. ¿Usted cree que Alberto Fujimori fue un dictador? Sí, creo que sí. ¿Por qué Alberto Fujimori sería un dictador y Maduro no? Bueno, vamos a analizar dos realidades diferentes, ¿no? Primero, estamos hablando del Perú. Segundo, estamos hablando de Venezuela, ¿no? Entonces, Venezuela tiene una constitución, que nos guste o no nos guste, ¿no? A mí, por ejemplo, hay muchas cosas que no me gustan de Maduro. Yo no digo que Maduro es un súper gobernante, no, yo creo que se han cometido graves errores en Venezuela. Delitos, diría, ¿no? Matar gente y esto.
No sé, probablemente, a mí no me consta, pero lo que sí me consta es que hay graves errores en la política económica de Venezuela, pero que no solamente provienen del gobierno de Maduro, sino también de una oposición que me parece que se ha equivocado. Pero independientemente, ¿no es cierto?, del análisis interno de Venezuela, lo que sí podemos analizar es qué podemos hacer nosotros que estamos fuera de Venezuela. Y yo creo que de Venezuela tenemos que incentivar que haya una salida pacífica, democrática, ¿no?, y de no injerencia, ¿no?, de parte, por ejemplo, de algunas potencias que están interesadas, como Estados Unidos, en intervenir en Venezuela. Bien, vamos a hablar de la reconstrucción, que es el Sí. tema que quedaba pendiente, pero vamos a hacer un corte comercial y regresamos para este tema que es tan importante. Corte y volvemos. Bien, volvemos y vamos a hablar rápidamente con los congresistas Flores y Ceballos sobre la reconstrucción con cambios que prometió el gobierno y parece que no hay mucho de eso. Congresista, cuéntenos cómo va esta reconstrucción. No, se ha avanzado bastante el tema ya de la reconstrucción. Permítame, Se estaba ahí, un poco paralizado el tema. Permítame poner Sí. ahí un signo de interrogación en el bastante. Se asignaron 25.000 millones de soles para reconstruir Así y se ha es. ejecutado el 10%. Vamos para el 2018, se ha presupuestado gastar 7.000 millones. Ya, pero ¿no? 10% no es mucho, digamos. No, sí, claro. Te lo puedo decir, en la época anterior, cuando estuvo el señor Pablo de la Flor, fue muy lenta la situación, ¿no? ¿Cree que es un mal trabajo, Pablo de la Flor? Creo que él tuvo la buena intención de avanzar, pero se encontró con una muralla Ya, pero- de la misma Estado, ¿no?, que no permite Más el allá avance de la de burocracia. las buenas intenciones, ¿cree Así que es es. un mal trabajo? Yo creo Porque que uno avanzó. puede ser un mal trabajo con buena intención. No podría decir mal trabajo, ¿no? Es una persona que ha aportado, de hecho, con sus ideas, sus conocimientos, se ha avanzado algo, pero no como queríamos, ¿no? Con el nuevo jefe de la reconstrucción se está avanzando mucho, mucho más. Te diré, en el caso de la limpieza de los encauces de los ríos, esta cosa que se ha avanzado alrededor de un La descolmatación. 70%, lo que es la descolmatación. Hace una semana estuvimos en Trujillo, hemos visto ya hay kilómetros que se han avanzado en lo que es reforzamiento del tema de los ríos y la gente está contenta cuando viendo el trabajo. Hemos empezado ya el tema de la vivienda, ¿no? Ya entregar la vivienda definitiva. Bueno, entonces Una vivienda lo que me está diciendo es que Pablo de la Flor no hizo el trabajo que tenía que hacer, porque si me dice que desde este cambio se ha hecho todo esto, me está usted diciendo que por dialéctica elemental no se hizo lo que se Él tenía que avanzó hacer un poco antes. el tema, lo que es la planificación, parte de la planificación. Ya, pero el avanzó. Perú no Y necesitaba acá, planificación, necesitaba obra. es la ejecución, ¿no? Pero Y por eso. necesitamos una persona que conozca más el tema del cómo De la se ejecución, maneja digamos. la ejecución y la función pública, ¿no? Y en este caso ahí Edgar Quispe está haciendo un buen trabajo. Hemos avanzado el tema de vivienda, los ministros también, por supuesto, cada uno en los Lo he visto. sectores. Antes, Sí. antes de ir sector por sector, congresista, ¿usted comparte el juicio? No, yo creo que estamos hablando de dos países diferentes, porque en Piura, yo sé si Piura es otro país, porque, a ver, yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Se hizo la descolmatación del río, se gastaron 340 y tantos millones en la descolmatación. En total, la Contraloría ha señalado, aparte de que la mesa técnica conformada por las universidades y los colegios profesionales habían señalado un conjunto de observaciones al plan de la descolmatación, 119 observaciones, 119 observaciones, de las cuales 36 corresponden a la descolmatación del río Piura. Pero además se habían observado que las fichas técnicas para la descolmatación eran incompletas, porque no incluían la remoción de escombros ni la limpieza de distintas partes del río. A pesar de que se hizo esa observación, no se tomó en cuenta por Agro Rural. Esto ha generado varios millones adicionales en el trabajo, en el tema de la descolmatación. Esto ha generado una enorme preocupación en Piura y una enorme desconfianza del proceso de reconstrucción. Además Pero hay gente que todavía está viviendo en carpas, ¿no? claro, este es otro tema. Pero esto que estoy diciendo, y lo digo la verdad con un criterio proactivo, porque después tenemos que hablar cómo vamos a seguir, porque a nosotros no nos conviene que la reconstrucción finalmente fracase, sino que triunfe la reconstrucción, porque se están Creo que jugando... ningún peruano quiere Exacto, que fracase, pero ¿no? tenemos que tener un análisis frío y muy objetivo de cuáles son los errores. Y aquí en la descolmatación se cometió un error muy grave, porque tú no puedes dirigir una descolmatación de espaldas a organizaciones con alta calificación técnica. Y además, sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las observaciones al tema de descolmatación que ha hecho la Contraloría? Por ejemplo, que se han contratado empresas que no tenían la calificación necesaria, que las empresas no tenían el equipamiento, la cantidad de maquinaria necesaria para trabajar,
que no tenían el personal necesario, que no existían guías de seguimiento, de tal manera que no sabemos si realmente la descolmatación fue eficaz o no fue eficaz. Esto no lo digo yo, lo dicen las observaciones de Contraloría. Ahora, después de 11 meses, tenemos todavía miles de personas viviendo en condiciones precarias, en carpas, en cualquier cosa, porque hubo toda una serie de errores en el tema de los módulos precarios, provisorios, temporales, y después los módulos definitivos, que empezó a trabajar hace menos de un mes Carlos Brus. Correcto. Lo interrumpo, congresista. ¿Todo esto que diagnostica el congresista es real? ¿Qué van a hacer para evitarlo? Y se lo pido rapidito porque va a entrar en una llamada el congresista congresista Hernández no está siendo objetivo. objetivo, ¿no? Primero dice que no hay ningún tipo de control y luego dice que la Contraloría sí encontró observaciones. Entonces, que si, sí te voy a explicar, defina. O sea, explico. ¿hay control o no hay control? No. Nosotros hemos pedido que la Contraloría haga el control concurrente desde el momento que se inicia las fichas, la limpieza y la culminación de la obra. Eso es el trabajo que corresponde, que se ha abierto el debate, sí, hemos tenido sesiones descentralizadas, he escuchado a los funcionarios, a líderes de opinión, en este caso y colegios profesionales en Piura y en otras regiones también, ¿no? Pero tampoco podemos pasarnos el tiempo siguiendo debatiendo y teníamos las llaves encima, teníamos que actuar. Ahora, si hay responsabilidad de algunos funcionarios, tendrán que investigarse y ser responsables que se la suman. Pero como voluntad del gobierno era avanzar en este proceso de la reconstrucción. Bien, para terminar con esta muy rapidito para poder recibir la llamada. No, simplemente que acá hay dos cosas diferentes. La supervisión inicial le corresponde a Agrorural. O sea, aquí hay un tema muy concreto, ¿no? La Contraloría es un control sobre el trabajo planteado. El primer error fue que se consideraron que como eran trabajos y no obras, no se contrató para estos 340 millones de inversión una empresa supervisora de los hechos. Entonces, Agrorural contrató supervisores, ¿no? De manera absolutamente deficiente, ¿no? Pero estos son temas objetivos, ¿no? Además, habían fechas, porque justamente los contratos se hicieron de manera directa, había una fecha pensando en que podía llover. Entonces, ¿cuál era la fecha límite? El 15 de diciembre. Ahora todavía no se terminan los trabajos de descolmatación en algunos de los tramos. Y por supuesto están muy atrasados en lo que es el río Chira. Entonces, estos son temas objetivos. Yo no estoy acá, congresista Flores, inventando nada que no esté escrito. Pero además, cuando ha ido el señor Edgar Quispe, que además tenía una voluntad de convocatoria, por lo menos en el nivel inicial de convocar a los alcaldes provinciales, hemos coincidido que la reconstrucción tiene un fondo que hay que cambiar, que es la ley de reconstrucción, que hay que cambiarla, porque en el marco de la ley no se va a poder hacer una verdadera reconstrucción. Porque es muy difícil lograr el desembolso de ejecución. No solamente por eso, porque la ley es una ley totalmente centralista. Perfecto. Yo les agradezco mucho a los dos por sus opiniones. Este debate da para harto y estoy seguro que vamos a volver a conversarlo con mayor profundidad. Pero tenemos una llamada del congresista, dije iba a pasar, me confundí, del congresista Alberto Quintanilla, que nos va a dar una noticia que es importante porque el TC ha admitido a trámite la posibilidad de formar nuevas bancadas y esto sí puede ser muy importante. Tenemos en pantalla la resolución. Congresista Quintanilla, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, el Tribunal Constitucional ha emitido un auto admitiendo a trámite la demanda que 39 congresistas hemos interpuesto, encabezados por Johnny Lescano, de inconstitucionalidad en contra de esa nueva modificación del reglamento, ¿no?, que pretende crear una bancada mixta para, en la práctica, restringir los derechos de los congresistas y nuevamente crear congresistas de primera y de segunda clase. ¿Qué significa esto, congresista? Que de aprobarse este pedido, ¿se podrían formar nuevas bancadas? Se podrían formar nuevas bancadas de acuerdo, cumpliendo los requisitos que exige el propio reglamento, ¿no?, que son 6 congresistas como mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los Avengers podrían convertirse en una bancada formalmente. Los Avengers podrían convertirse en una bancada nuevamente. Lo que hay que puntualizar es que esta es una segunda demanda. Ya la anterior ya la perdió el Congreso y permitió de que los de Nuevo Perú nos constituyamos en bancada. Y aquí hay que recordar que el Congreso en una rebeldía innecesaria, por ejemplo, no nos reconoce hasta la fecha todos los derechos que debían reconocérsenos. O sea, no presidimos ninguna comisión cuando debíamos presidir 2, y dieron esa ley porque la derogatoria de la primera ley solo tuvo vigencia un día y en ese día nos constituimos en bancada, cosa que no ocurre en la actualidad porque
con la ley. Por la ley anterior. La segunda modificación, con la ley, con la modificación nueva, han intentado burlar una resolución del tribunal. Bien, el tribunal congresista. debería llamarnos también la atención al Congreso por persistir en ese error, ¿no? Yo le agradezco mucho por la llamada. Una última pregunta para cerrar el programa. ¿Cuánto cree usted que le tome al Tribunal Constitucional resolver este pedido que ha admitido en trámite? Bueno, si le da, digamos, la seriedad del caso sin gestionar ningún trámite, unos 2 meses. Bueno, pero conociendo la lentitud, calculo que unos 3 o 4 meses. Ojalá que sea antes del 28 de julio. Bueno, podría esto generar una bancada Avenger para la próxima legislatura. Muchas gracias, congresistas. Muchas gracias a los congresistas que nos han acompañado Gracias esta noche. Ha sido un gusto conversar con los tres. Son las 12:01 de la noche, así que tenemos que levantar el programa. Nos vemos mañana a las 11 de la noche. Tengan ustedes buenas noches.